El ingeniero Beto Estupiñán, de Riesgo del municipio de Esmeraldas. Ingeniero, los sismos, sobre todo en una provincia que es fronteriza con Esmeraldas, como es Manabí, no deja de preocupar también. ¿Cuál es el análisis que se hace en torno a esto? Muy bien, un gusto y un saludo siempre cordial. Gracias a ustedes, Noticias al Instante, por prestarnos este espacio para poder brindar la información a la colectividad esmeraldeña. Esmeraldas tiene o tuvo una concentración de enjambres sísmicos, si no mal recuerdan, frente a las costas de Esmeraldas entre el año 2015 hasta el 2022, que finalmente concluye este enjambre con un sismo, el sismo de 6.0 del 26 de marzo de 2022. Lo que está suscitándose en Manabí es una continuación, es decir, después del terremoto del 2016, quedan vulnerabilidades en ciertas fallas internas dentro de esta cordillera de Carnegie, que es la que va desde Pedernales hasta Santa Elena. Entonces allí ha quedado una pequeña falla, que lo que este enjambre sísmico nos informa o nos dice es que aquí hay una pequeña falla, en los próximos días, meses o años podemos tener un nuevo sismo para que se genere el acomodamiento de esa falla. En Esmeraldas tuvo muchos años hasta que se genera este evento. Eso no significa que no se pueden dar nuevamente otro enjambre sísmico diciendo, bueno, ya la falla se acomodó, esta vulnerabilidad en cierta zona de una concentración de zonas pequeñas definitivamente está, y lo mismo va a pasar. ¿Cuál es la génesis de Esmeraldas de 1958? ¿Cuál es la génesis de lo que está pasando en Manabí? El sismo de Bahía del año 98. Entonces esa falla quedó vulnerable luego del terremoto del 2016. Y eso no significa que el PERREMO, que porque algún gurú lo determine, simplemente es la física, ¿no? Son las leyes de la física, que lo que determinan es que existe una vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad lógicamente podrá tener a futuro, que no se descarta, un nuevo sismo como el que pasamos en Esmeraldas. Para esto debemos estar preparados. ¿Cómo se ha hecho con el plan de respuesta? Muy bien, en Esmeraldas, posterior a este terremoto del 26 de marzo, se genera, de hecho ya está en proceso de construcción, pero ahora lo agilitaremos y será entregado en el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, para que se genere este evento, y lógicamente se generará el Plan Cantonal de Respuesta, que significa que todas las instituciones del sistema descentralizado de gestión de riesgos, involucra al municipio, involucra a todas las instituciones del Ejecutivo desconcentrado, llámese este Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, MIDUBI, entre otras instituciones que tienen que ver cuando se generan este tipo de eventos, incluye el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para determinar específicamente cuando se generan casos mucho más puntuales, con actividades y protocolos que eso a final se construyen. Entonces este Plan Cantonal de Respuesta tiene el objeto de afianzar, motivar el trabajo articulado. Pero eso no se determina, y tampoco estará el tema de que el Ministerio de Finanzas o el Gobierno Central asigne los recursos, y la agilidad con la que las instituciones del Ejecutivo tendrán que actuar. ¿De quién va a depender que se aplique en su totalidad? Esto tiene una ordenanza, y las ordenanzas son de fiel cumplimiento de las instituciones pendientes y de las instituciones involucradas. Pero insisto, el tema presupuestario va mucho más allá de un tema cantonal, va más allá de un tema municipal, es un tema que le corresponde también al Ejecutivo en el caso de lo que se suscitó el 26 de marzo, o la agilidad con la que se manejen las contrataciones, y eso dependerá también de un sistema nacional de contratación pública. Pero al menos en el tema de la asistencia humanitaria, es decir, la primera rehabilitación de los primeros días, eso es un actuar que ya lo hemos hecho, pero que tiene que afianzarse en los próximos días. Adicionalmente, tengo que contarles que para los próximos días, en el mes de octubre, que es el mes de la reducción de riesgos, pero también podríamos hacerlo hasta el mes de noviembre, el segundo encuentro de gestores integrales de riesgos de Esmeraldas, esto ayudado y apoyado con la academia, puede ser la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas, así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la CAF a través del proyecto Adapta Clima, y el municipio de Esmeraldas, para que toda la colectividad esmeraldeña pueda conocer experiencias externas, es decir, en el caso de
Manabí, Puerto Viejo, que tiene mucho tema en este tema de cambio climático, que también nos incluye, involucra mucho, que hay escenarios para esmeraldas, y también sobre temas de los sismos. Se estima que el 14% de la población de esmeraldas hasta el 2050 va a tener que emigrar de los lugares donde vive. Y a esto hablamos: Isla Luis Vargas Torres, Pianguapí, Roberto Luis Cervantes, Isla San Juan, que se encuentran en una zona inundable, es decir, cuando se puedan generar eventos de inundaciones por el río Esmeraldas, y algunas también por el Teaune, en el caso de Tabiazo, Carlos Concha, o en el caso de los barrios ya periurbanos, como en el caso de 50 Casas y La Propicia, que también La Chamera, que están en estas cosas. Entonces es importante saber la experiencia de otras latitudes, también del Ecuador, como por ejemplo Manabí y Puerto Viejo, que están trabajando en estos temas, pero también saber qué es lo que el municipio, qué es lo que las instituciones deben y hacen sobre este trabajo, y también el tema del cambio climático, que tiene competencia mucho en el tema ambiental el gobierno provincial, que tiene la injerencia. Toda acción que pueda reducir el desbordamiento de los ríos tiene mucho que ver con el manejo del cauce del río Esmeraldas, es decir, la competencia del riego y drenaje. Lo único que en estos momentos, para evitar que el río Esmeraldas se desborde, o el Teaune en muchos casos, es el dragado del río Esmeraldas y el dragado del Teaune de forma técnica. Y eso demanda de muchos recursos. Tiene que hacerlo el Estado. Una planificación adecuada. La competencia en estos casos está en el gobierno provincial, y tiene pues lógicamente que buscar las alternativas, las gestiones respectivas, para que esos fondos se puedan dar. Y eso es un tema que lo manejan a nivel del país, en Guayaquil también, que también tiene mucho que ver en el caso de un caso portuario. El estuario marino ecosistémico del Esmeraldas necesita en estos momentos un proceso de dragado por la alta erosión que tiene el río Esmeraldas. Ahora, esto tiene que ver mucho, la empresa Mandarioco, cada vez hay las descargas de sus aguas, ¿no? Y así son procesos que, insisto, el gobierno provincial deberá liderar y deberá buscar las alternativas requeridas con respecto a este proceso, que lo que nos genera en estos momentos las descargas del Manduriaco es mayor erosión, mayor sedimentación, y por tanto disminución de la profundidad del Esmeraldas. Viene una creciente del río, fuertes lluvias en la parte de la cordillera, que es lo que nos hace, teniendo menos profundidad, el río busca un cauce adecuado y pues lógicamente se desborda. Donde anteriormente existían viviendas, ahora poco a poco nos pasa factura. Eso pasa en Estero Seco, por ejemplo, en el sector de Chinca, Chihue, en donde por la alta extracción de materiales, en las cuencas, en Quinindé, en Viche, entre otros, más lo de Manduriaco, lo que está generando es eliminación de terrenos que tenían plantaciones, y por lo tanto también destrucción del hábitat y la destrucción de viviendas, infraestructura. Y esto es un tema que involucra lógicamente a quien tiene la competencia en este caso, que es el de productividad y medios de vida, en el caso de el riego y el drenaje, y el dragado del río Esmeraldas. Ahora, que se entienda bien que no se trata de alarmar, sino de educar, advertir, prevenir, informar. Ese es el gran propósito. Ese ha sido siempre el trabajo, lo que ustedes a través de este medio de comunicación fortalecen el trabajo. No es por emitir una noticia, sino es por buscar y argumentar todo el contexto. Esmeraldas, a nivel y todo el mundo, vive los efectos del cambio climático. Los efectos del cambio climático por el tema de gases de efecto invernadero, que tal vez Ecuador no es mayor emisor, pero sí vive los efectos. ¿Y cuáles son estos efectos? Inundaciones, deslizamientos, o incluso sequías, que es lo que podemos vivir. Hemos ya convivido con el desbordamiento y con las inundaciones y con los deslizamientos, es decir, tenemos agua al menos, y esto es utilizado para el consumo. Pero que indudablemente estos efectos negativos tienen que reducirse, es decir, Esmeraldas tiene que adaptarse a estos efectos, y para la adaptación necesitamos hacer de forma mancomunada las instituciones articuladas o las que tienen las competencias, empezar a trabajar en estos procesos para que en definitiva se pueda mejorar la resiliencia y la población pueda estar capacitada, pueda absorber el riesgo en estos casos cuando se genera. Y por lo tanto insistimos,
El tema de sismos, hemos convivido con ellos. El tema del fenómeno del Niño, hemos aprendido a vivir con ellos. Pero cada vez que aumenta la densidad poblacional, las actividades humanas, las actividades extractivas empiezan a dar, los efectos del cambio climático cada vez se van a ver más visibles. Y en eso, pues insisto, la migración, es decir, salida de ciertas personas de un lugar a otro, van a verse afectadas, más afectaciones en temas de infraestructura, incluso también más afectaciones cuando se puedan generar pérdidas de bienes y también la pérdida de vidas humanas. Ahora, en esto va a jugar un papel importante la población. Le cuento que estuve yo en el sector de Brisas del Mar, Isla Piedad al fondo, donde hay una alcantarilla, está totalmente taponada y el resto de las alcantarillas están, pero llegamos a donde está el desemboque del colector, todo lleno de basura. O sea, no vamos a botar basura de acá, son los mismos pobladores de ahí. Y que insisto, esto es un tema que parte del ciudadano y que termina en el ciudadano. La responsabilidad sigue siendo de él. Primero, porque en la ubicación en una zona que de por sí ya tiene ciertas configuraciones. Y segundo es el tema cultural y educacional. Si yo sé que esa alcantarilla o ese cauce de agua sirve para que el agua llegue y circule adecuadamente, no voy yo a contribuir para que eso después se obstruya y quienes seamos los más afectados seamos las mismas personas del barrio. Por último, siempre en comunidad o en el caso de que exista siempre esto que son las mingas de limpieza barriales y comunitarias que los presidentes tienen que liderar, informándole a las instituciones competentes como el municipio para que se puedan generar estas limpiezas y sobre todo con la empresa pública mancomunada de agua potable y alcantarillado. Teniendo estos procesos claros, la población va a sufrir menos los embates de las inundaciones y de las lluvias.